La época final de Isabel II y el sexenio que le siguió se cuentan entre los periodos más inestables de nuestra historia. De las intrigas de la corte de Isabel II hasta el abismo de la Primera República, España atravesó una época de turbulencias que llevó a los españoles a estimar la estabilidad como el principal de los valores. Eso es lo que esencialmente fue la Restauración, un largo periodo de estabilidad social que se levantó sobre unos acuerdos políticos que dotaron de solidez a la nación. Dos partidos políticos que se turnaban en el ejercicio del poder de forma pacífica, cuya sucesión en el gobierno se aseguró por el llamado Pacto de El Pardo y que esencialmente ejecutaban unas políticas semejantes y, en todo caso, compatibles, en las que cada uno se comprometía a no alterar sin previo consenso las bases acordadas en la Constitución de 1876. Todo ello coronado por una monarquía garante del propio régimen. El arquitecto de dicho sistema fue Antonio Cánovas del Castillo, historiador malagueño que comenzara en las filas liberales y que terminó comandando el Partido Conservador, siendo primer ministro hasta en 7 ocasiones. Para ello contó con la eficaz colaboración de Práxedes Mateo Sagasta al frente del Partido Liberal, pero la Restauración fue sin duda su obra política y por ello debe ser juzgado Cánovas. El haber de la Restauración es indudable, aunque también hay que anotar en su debe algunas cuestiones que, en parte, desvirtuaron un tanto el régimen, como el caciquismo y la farsa electoral orquestada para dotar al sistema de estabilidad. Aunque se reconoce el mérito de Cánovas como artífice de la Restauración y del regreso de Alfonso XII a España, también se le discuten algunos aspectos como el hecho de que suspendiese la libertad de cátedra en España, de que mantuviese el sufragio censitario hasta que el gobierno liberal impuso el universal y que fuese partidario de la esclavitud, si bien fue quien firmó su abolición en España. Pieza clave del régimen fue la Constitución de 1876, obra de Alonso Martínez, aunque supervisada por Cánovas, que consagraba una democracia parlamentaria monárquica. Durante la Restauración asomaron las primeras muestras de la oposición obrera. Al contrario que en el resto de Europa, en España arraigó el anarquismo, mucho más dispuesto a la acción directa, eufemismo para denominar el terrorismo, que el socialismo marxista. La violencia política encontraría asiento en España con gran facilidad y 4 presidentes de gobierno caerían víctimas de ella. Uno de esos 4 sería Cánovas. El 7 de junio de 1896 se produjo el atentado de la procesión del Corpus en Barcelona, en el que los anarquistas asesinaron a 12 personas e hirieron a varias decenas más. Sobre el conjunto del movimiento libertario en la ciudad condal se abatió una serie de detenciones culminadas con la ejecución de 5 sentencias de muerte. A continuación, el gobierno de Cánovas endureció la legislación contra el terrorismo, pero sin tomar medidas verdaderamente eficaces para combatirlo. En venganza contra las decisiones del gobierno conservador, el 8 de agosto de 1897, el anarquista italiano Michelangelo lo disparó contra Cánovas en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón, Guipúzcoa, causándole la muerte. Con él moría el político más destacado, con toda probabilidad, del siglo XIX en España. Si hubiera que pintar en un cuadro el paisaje de la España moderna, en algún lugar habría que poner inevitablemente un guardia civil. La Guardia Civil es un elemento esencial en la construcción del Estado español a lo largo del siglo XIX. Cuerpo de la policía altamente cualificado, de disciplina a toda prueba y espíritu militar, la Guardia Civil fue concebida para garantizar la seguridad ciudadana por encima de los cambios de gobierno y vertebrar físicamente el territorio nacional. Desde su fundación en 1844 nunca dejará de cumplir esas funciones. ¿Por qué fue preciso crear la Guardia Civil? Durante los primeros años del siglo XIX, a caballo de los estragos de la Guerra de la Independencia, la inestabilidad política y las guerras civiles, los campos de España quedaron literalmente infestados de bandoleros y en un estado permanente de inseguridad. Las desamortizaciones de terrenos rurales multiplicaron el problema. Reiteradas veces se intentó crear un cuerpo armado que garantizara la seguridad en el mundo rural, pero las presiones políticas trataban siempre de ponerlo bajo su control para convertirlo en milicia de partido o facción. Hasta que en 1844 el jefe del gobierno, Luis González Bravo, decide poner orden.
Concibe un modelo de cuerpo militarizado de seguridad según el patrón de la Gendarmería francesa, encomienda su puesta en marcha al general navarro Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada, en coordinación con el ministro del Interior, el bilbaíno Mazarredo. Un navarro y un vasco, sí, crearon la Guardia Civil. El duque de Ahumada hizo más que organizar una fuerza de policía, concibió un cuerpo extremadamente selecto, profesional, sometido a una instrucción minuciosa, bien remunerado para la época, con una fuerte exigencia moral y severos criterios de excelencia personal. Como nomenclatura organizativa se escogió un término cargado de resonancias heroicas, los tercios. La plantilla inicial se componía de unos 6.000 hombres. En el verano de 1844, el nuevo jefe del gobierno y hombre fuerte del país, el general Narváez, firmaba el decreto fundacional. La Guardia Civil nacía con una prenda de cabeza específica, el tricornio y un lema inequívoco: el honor es mi divisa. Primer principio de la cartilla del Guardia Civil, redactada por el propio duque de Ahumada. Decía literalmente así: el honor es la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobrará jamás. La Guardia Civil hará honor a su código y el pueblo pronto le pondrá un sobrenombre elocuente: la Benemérita. Los años locos de la Primera República Española entre febrero de 1873 y diciembre de 1874 fueron escenario de un fenómeno insólito, el cantonalismo, es decir, la insurrección de ciudades que se proclamaban independientes y que reclamaban su derecho a federarse libremente o no en una República Federal Española. Todo comenzó con las elecciones de mayo de 1873, que debían ser el espaldarazo constituyente del nuevo régimen, pero que fueron un fracaso estrepitoso. El número de votantes no llegó al 40%. La gran mayoría de las fuerzas políticas resolvió no presentarse y así la victoria fue para un partido, el Republicano Federal, que distaba de representar a la sociedad española. Para colmo, los republicanos federales se hallaban divididos en tres facciones: los intransigentes, partidarios de la constitución de una república federal, de abajo a arriba; los centralistas, partidarios de una república federal, de arriba a abajo; y los moderados, que propugnaban la creación de una república según el modelo de la francesa. La república se constituyó formalmente como federal, pero no fue suficiente. El 1 de julio de 1873, los intransigentes abandonan las Cortes, constituyen en Madrid un comité de salud pública y llaman a la rebelión cantonal en toda España. El movimiento se extendió por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía, donde se crearon multitud de cantones independientes provinciales municipales: Valencia, Cádiz, Sevilla, Granada, Alcoy, Cartagena. En casi todos ellos se abolió el ejército, que fue de inmediato sustituido por milicias cantonales. El gobierno republicano encabezado por Pi y Margall fue incapaz de detener la rebelión cantonal. Los moderados le retiraron su apoyo en las Cortes y fue sustituido por Nicolás Salmerón. Su máxima, la defensa del imperio de la ley, lo cual se traducía en la práctica en destituir a los alcaldes y militares que habían apoyado el movimiento. Puso el mando militar en mandos de generales como Manuel Pavia, ordenó campañas armadas contra los cantones, movilizó a los reservistas y aumentó considerablemente el número de guardias civiles. Los cantones no aguantaron el envite. El que más sobrevivió fue el de Cartagena, que terminó entregándose en enero de 1874. Para entonces la República estaba ya vista para sentencia. Los republicanos federales serían derrocados por un golpe del citado general Pavia. El gobierno pasó a manos del general Serrano, que prepararía el camino para el retorno de la monarquía.